Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres Dios de lo imposible, Dios en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Iglesia en Salta, estamos contentos de poder estar junto con ustedes. Mi nombre es Emiliano Almeida y acá al lado mío tengo a mi esposa Paige Almeida. Estamos casados hace 9 años y medio, casi 10. Estamos llegando ahí y la verdad estamos muy contentos de poder estar enfrente de ustedes y compartirles un poquitito de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que ha hecho hasta ahora y lo que va a seguir haciendo. Nosotros somos misioneros de una organización que se llama Helping Hands. Somos fundadores de iglesias en Bolivia, en Sudamérica. Hoy en día estamos trabajando en la ciudad de Cochabamba, donde hemos estado trabajando con un ministerio de niños, las Horitas Felices, para poder empezar las primeras iglesias allí. Y bueno, en este tiempo el Señor nos ha traído a los Estados Unidos, donde nos ha permitido estar trabajando al lado de unos amigos que también estaban fundando una iglesia hispana acá. Así aprovechamos, ¿no?, para ser parte de lo que el Señor está haciendo aquí. Muy contentos obviamente de poder ser parte de la obra de Dios y más específicamente lo que es fundación de iglesias. Vamos a contarte un poquitito cómo Dios desde un principio o desde muy chiquititos fue acomodando todo para llegar a donde estamos. En mi caso, me acuerdo que cuando tenía 5 años acepté a Cristo como mi Salvador y el ministerio que nos predicó el Evangelio fue un ministerio de Palabra de Vida Argentina, que también era fundación de iglesias, y de ahí en mi casa comenzó la primera iglesia de fundación de iglesias en Rafael Castillo. Súper contento, obviamente, me pongo a pensar atrás el hermoso privilegio de estar desde un principio y ver cómo desde una casa surge toda una iglesia. Esa iglesia todavía está ahí en la ciudad de Rafael Castillo. Y bueno, Dios desde un comienzo empezó a moldearme,
individualmente en cuanto a su iglesia y el ministerio que tenía para mí de grande. Después de ahí obviamente uno fue creciendo, la adolescencia, yo seguí siendo o trabajando en la iglesia como líder con los niños, con los jóvenes, como por ahí va procediendo cada uno en el ministerio, ¿no es cierto? Y bueno, después Dios me permitió estudiar en el Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina y estudié por 3 años. Y en mi segundo año conocí a mi amada esposa, que estudiamos juntos. Después de ahí terminamos, nos casamos en el 2011 y estuvimos trabajando en nuestra iglesia local, no en Rafael Castillo, porque Dios ya nos había movido a otra iglesia en la zona de Berazategui, zona sur de Buenos Aires, y ahí estuvimos sirviendo con Club Bíblico, con diferentes actividades dentro de la iglesia, hasta que un momento el Señor dijo, bueno, es tiempo de moverse otra vez, y es lindo pensar eso, como el Señor nos fue moviendo de a poquito, ver cómo Él, en su sabiduría, fue acomodando todos los pasos para que lleguemos hoy a donde estamos. Entonces de Berazategui fuimos, o Dios nos mandó hasta aquí, hasta Estados Unidos, donde para mí fue una escuela, porque el Señor desde un comienzo me puso en una iglesia hermosa que hoy se llama Christ Place Church, que es la iglesia que también nos envía como misioneros a Cochabamba, Bolivia, pero en esa iglesia yo tuve el privilegio de estar pastoreando la comunidad hispana. En esa iglesia aprendí un montón de cosas que por ahí en el Instituto Bíblico no había aprendido, más que nada cosas prácticas en cuanto a la iglesia, en cuanto a visión, en cuanto a estrategia, en cuanto a cómo ser un líder saludable, en cuanto a cómo tener una iglesia saludable. Y la verdad fue una escuela preciosa para mí, que yo creo que fue la plataforma donde Dios comenzó a enseñarme y levantarme como pastor, pero también como líder dentro de lo que es el ministerio. Después de eso, estábamos re bien en la iglesia, con los líderes a full discipulando, persiguiendo la visión que Dios había tenido para nosotros. Y bueno, como venimos diciéndote, Dios dijo, bueno, hasta acá, llegaron acá, así que ahora hay que moverse. Fue cuando conocimos la organización de Helping Hands, y Dios puso en nuestro corazón el deseo de comenzar fundación de iglesias, ¿sí? Nuestra visión es establecer una red de iglesias saludables que se reproduce. Porque la realidad es que en la Biblia, en los Hechos, Dios nos enseña que una iglesia saludable automáticamente se reproduce. Es como esa planta que saludablemente crece y empieza a tirar semillas y se va reproduciendo. Es lo que Dios puso en nuestro corazón, y en 2 años de ministerio hemos visto la mano de Dios obrar y multiplicar no solamente personas que se salvan, no solamente líderes, sino también en la parte económica, en la parte de iglesias que nos están sustentando y apoyando con viajes misioneros. Así que estamos súper emocionados, es donde estamos hoy, es donde Dios nos trajo, y la verdad estamos contentos de poder compartirlo con ustedes, que también tienen por ahí esa misma visión, esa misma idea de seguir reproduciéndose. Ahora él comentó un poco de su historia, ¿no? Y cómo llegó hasta aquí. Mi historia es un poco diferente, pero Dios fue también trabajando en mi vida de forma personal. Antes de conocernos con mi esposo, viví toda la vida en la iglesia, siempre estuvimos los domingos, los miércoles, los lunes. Recibí a Cristo a los 8 años, y a los 18 años me fui a Palabra de Vida Argentina a estudiar en el Instituto Bíblico para aprender español, en el programa bilingüe que tiene, y después para terminar los 3 años, donde también, como él decía, nos conocimos, de ahí nos casamos. Pero para mí la iglesia local siempre fue fundamental en mi vida. Fue un lugar donde yo siempre pude estar, donde me encontraba, donde tenía amigos, donde tenía gente que invertía en mi vida, y sabía que en algún momento el Señor me iba a tener trabajando en la iglesia local. Después de casarnos, como él decía, ¿no? Estuvimos sirviendo a nuestra iglesia local ahí en Buenos Aires, donde estuvimos en el Club Bíblico, con la reunión de mujeres, con multimedia, y el Señor fue afirmando el llamado a la iglesia local ahí. Al venir a los Estados Unidos, estar pastoreando la iglesia donde estuvimos, como que ese fuego se fue haciendo más grande y más grande en nuestros corazones para poder invertir no solamente en nuestra iglesia local, sino en otras iglesias locales a través de sus líderes. Así que ahora, como él decía, estamos tratando de empezar esta fundación de iglesias, la red de iglesias que se reproducen, ¿no? Porque entendemos que la iglesia local es fundamental en la vida de un cristiano. Déjame terminar con esto, ¿sí? Un poquitito para que nos conozcan, para que sepan qué es el ministerio que estamos haciendo.
pero no somos especiales. Muchas veces tendemos a ser místico al misionero o el llamado del misionero. Y la verdad, éramos los dos trabajadores que habíamos decidido estudiar, pero si hay algo que caracteriza a cada misionero es cuando escuchan el llamado, van. Y por ahí Dios está poniendo eso en tu corazón. No estoy diciendo de irte a otro país, no estoy diciendo de empezar una organización, pero por ahí sí te está diciendo hablarle a tu vecino. Y eso es parte de la gran comisión, ir y hacer discípulos. Por ahí te está diciendo abrir una iglesia. Y muchas veces te va a pasar como a nosotros. Empezaron los miedos, hubieron miedos. Pero déjame decirte algo, cuando das el paso de fe y ese paso empieza a dar otro paso y otro paso, empiezas a ver cómo Dios bendice y cómo Dios obra, y cuando te querés dar cuenta estás corriendo y ya no puedes alcanzar las bendiciones que Dios tiene. Una bendición que te podemos compartir es, en tiempo de pandemia, a nosotros podemos decir que pudimos fundar una iglesia junto con nuestro amigo Eric Delgado, que es el pastor de La Cosecha, pero pudimos fundar una iglesia. Y uno podría decir, en tiempo de pandemia, sí, gracias a Dios, y es la bendición de Dios que nos permite servir, aunque sea en tiempos difíciles. Y eso es algo lindo. Y no solamente eso, sí, y obviamente esto es un motivo de oración. Mi esposa y yo estamos esperando nuestro primer bebé, Tobías, así que pueden estar hablando por nosotros, y también lo comparto porque dentro de todo Dios sigue bendiciendo la familia, sigue bendiciendo su ministerio, pero siempre y cuando decidas dar ese paso de fe. Así que si Dios te está llamando, no lo dudes, da el paso de fe. Muchas gracias por su tiempo, y cualquier duda, cualquier consulta nos pueden buscar en redes sociales o donde puedan comunicarse con nosotros. Dios los bendiga. Hasta luego. Hola querida iglesia en Salta, súper contento de abrir la palabra de Dios con ustedes y juntos aprender de lo que Dios quiere comunicarnos. Y hoy vamos a hablar obviamente de qué es la misión de la iglesia. Es un tema que me apasiona, un tema que me encanta, porque obviamente es lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, la iglesia tiene una misión. ¿Sí? Tenés una misión que cumplir. Tenemos que entender que vos y yo somos la iglesia. No es el edificio, no son las cuatro paredes, sino que vos y yo somos la iglesia. Y Dios, Jesús, ha dado una misión que vos y yo tenemos que cumplir. Sí o sí, no hay sí, no sé, me parece, tal vez, no. Él dio una visión. ¿Sabes qué? Dios la iglesia ha sido dejada en el mundo por Cristo y quedará hasta que esa misión se cumple. La iglesia no es un club religioso. Si bien nos gusta tener nuestro asiento, nos gusta ir cada domingo o cada vez que tenemos actividad, pero la realidad es que la iglesia no es un lugar donde vos te vas a poner cómodo. No estoy diciendo que está mal tener comodidad en la iglesia, pero la idea no es que te quedes cómodo como un club de country o como un club religioso, sino que la iglesia es el ejército de Dios en la tierra que debe conquistar el terreno usurpado por el enemigo. ¿Por quién? Por Satanás. Y ¿sabes qué? Esta idea de misión va más allá de lo que vos querés y lo que yo quiero, sino que está definida. Y Jesús mismo la definió. Fíjate, abrí tu Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y es donde vamos a estar estudiando, ¿sí?, lo que Dios tiene para nosotros, donde encontramos qué es la misión de la iglesia. Y ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, vemos que Jesús definió cuál es la misión de la iglesia. Y cuando hablamos de definición, de definir, está hablando de, en realidad, cuál es la misión. Porque muchas veces confundimos que la misión puede ser lo que el pastor quiere, o que la misión puede ser lo que a mí me conviene, pero no es así. Jesús definió la misión. Fíjate, capítulo 28 de Mateo, versículo 18 al 20, va a decir esto la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice: amén. Entonces, en esta definición, ¿sí?, en estos versículos bíblicos vamos a encontrar el origen de la misión de la iglesia. Pero acuérdate algo,
Jesús es el que estableció la misión. Jesús es el que nos ordena, ¿sí? Como un soldado tiene una misión que cumplir, Jesús es el que nos da esa misión. Pero también Él nos da el origen de la misión de la iglesia. Fíjate lo que dice versículo 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Y esto quiere decir que Él tiene el poder para hacer y deshacer en la iglesia. Entonces, el origen de la misión de la iglesia nace de la autoridad de Jesús mismo. Y acá hay que entender algo. Si yo le llamo a Jesús mi Señor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Él es el que me ordena y yo soy el que obedezco. Por eso es la palabra Señor, mi Señor. El Cristo resucitado afirma que Él ha recibido toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Por consiguiente, puede señalarnos, ¿sí?, nuestra misión y obligarnos a acatar sus órdenes. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la iglesia. Porque Él es el Señor de la iglesia. Entonces, Cristo Jesús, sí, nos dio el origen de la misión de la iglesia, pero también nos da la esencia de la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la esencia? Fíjate, primero y principal, hacer discípulos. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjame remarcar algo. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Fíjate que no dice, por tanto, id y solamente evangelizar. Obviamente, no estoy diciendo que evangelizar está mal, pero evangelizar y dejar a la persona a la deriva no es lo que Jesús nos ha encomendado, sino que discipular, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer y es lo que nos ha dejado Él. Y obviamente versículo 20 va a añadir que tenemos que enseñarle, ¿sí?, que guarden todas las cosas que nos ha mandado Él. Entonces, la esencia de la misión de la iglesia es hacer discípulos y de los que no son creyentes. Eso es muy importante porque muchas veces en nuestro club religioso nos hacemos discípulos entre nosotros. Y como yo tengo un grupito, sí, que ellos son todos creyentes, digo, no, yo estoy discipulando. No está mal discipular a creyentes, pero fíjate que la idea de ir está hablando de ir a un lugar donde podés predicar el Evangelio, donde personas no conocen de Cristo y por ende discipularlos para que conozcan de Cristo Jesús y también puedan reproducirse y multiplicarse. Entonces estamos viendo cómo Jesús definió la misión de la iglesia y ahora hablamos del origen de la iglesia, de la misión de la iglesia, hablamos de la esencia de la misión de la iglesia y por último déjame hablarte del poder de la misión de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ahí en versículo 20 dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es meramente una visión, sino una comisión. El Señor está con nosotros. Fíjate que Él no nos deja solos. Fíjate que a los discípulos le dice esto cuando Él estaba ascendiendo. Entonces da toda la idea de que si vos te vas, entonces nos dejás. Pero Cristo Jesús les quería dejar bien en claro, como a vos también te quiere dejar bien en claro, que no estamos solos. Que Él está con nosotros para cumplir la misión que Él nos ha dado. Y muchas veces ese miedo de estoy solo, de que no puedo, de que no sé, este versículo lo saca de la foto. ¿Sabes por qué? Porque Él está con vos y Él está conmigo. Y Él es el más interesado en que la iglesia cumpla la misión, en que vos y yo cumplamos lo que Él nos ha mandado hacer. Déjame preguntarte esto. ¿Estás cumpliendo la misión que Dios ha dejado? Como estamos hablando de la misión de la iglesia, me gustaría darte algunos ejemplos de la misión evangelizadora de la iglesia a través de la palabra de Dios. Y te voy a dar tres. Primero y principal, una que encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Si querés buscarlo, búscalo. Si no, yo te lo leo y obviamente va a ir a aparecer en la pantalla. Hechos 4, 18 al 20 dice así la palabra de Dios. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y déjame ponerte un poquitito en el contexto. Pedro y Juan estaban siendo confrontados por predicar el Evangelio. Y no estaban siendo confrontados por 2 o 3 personas, estaban siendo confrontados por personas importantes que podían sacarle la vida. Pero fíjate que ellos, con poder, porque confiaban en Cristo Jesús que estaba con ellos, le dicen, perdóname, pero juzgá vos si es mejor obedecerte a vos o obedecer a Dios. Y Pedro le afirma diciendo, ¿sabes qué? Es mejor obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque Él nos manda y porque no podemos dejar de contar las maravillas de Dios. Y este es un ejemplo, sí, de varios que encontramos esta idea de cumplir la misión que Dios nos ha dejado. Fíjate que en medio de las dificultades, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra misión, no importa qué es lo que pase, igual vamos a seguir contando, hablando y por sobre todas las cosas discipulando de Cristo Jesús. Déjame darte otro ejemplo en Hechos capítulo 8. ¿Sí? Encontramos otro pasaje muy conocido, versículos de 1 al 4, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y a Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La persecución los obligó a escapar de Jerusalén, pero no les impidió testificar en todos los lugares por donde iban pasando. Déjame decirte que las circunstancias y las dificultades no tienen que detenernos, no tienen que detenerte y no van a detenerte, porque Cristo Jesús está cerca de nosotros, está siempre al lado nuestro. Y qué bárbaro, ¿no? Porque este año ha sido un año difícil, ha sido un año de diferentes dificultades. Por ahí perdiste a alguien. Por ahí alguien se enfermó y te dio miedo. Por ahí perdiste el trabajo, un montón de cosas. Pero déjame decirte que Dios en toda la historia ha utilizado persecución, ha utilizado asesinatos, ha utilizado diferentes dificultades para su gloria. Déjame darte un ejemplo práctico que ha pasado en este tiempo en nuestro ministerio. Y es que increíblemente en tiempo de pandemia, en el tiempo del COVID-19, que no se podía salir, que no se podía hacer esto, que no se podía hacer aquello, un amigo mío, ¿sí?, y yo pudimos abrir una nueva iglesia, donde hoy en día, hace 4 meses que empezamos, y hoy en día nos juntamos entre 50 y 70 personas. ¿Ves cómo Dios utiliza los tiempos de dificultad para igual ayudarnos y empujarnos a que podamos hacer discípulos? Es increíble, es increíble. Último ejemplo que te quiero dar de la misión evangelizadora de la iglesia a través de la historia. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 4, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón y el que se llamaba Níger, Lucio, no el de tu iglesia, el de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los enviaron. Fíjate que en Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 4 nos muestra esta idea de una iglesia que tenía un montón de dones, de una iglesia que estaba prosperando, de una iglesia que estaba discipulando, y como resultado el Espíritu Santo les dice: sepárenme estos 2 hombres porque tienen que llevar el ministerio a otros lugares. Y qué hermoso ver que cuando, a pesar del tiempo de dificultades, Dios igual sigue cumpliendo su visión a través de la misión que te dejó a vos y a mí.
Jesús nos ha mostrado a través de su palabra cuál es la misión que vos y yo tenemos que cumplir. Pero no solamente eso, sino que nos ha dado ejemplos de que en diferentes circunstancias igual podemos seguir haciéndola. Y no solamente eso, sino que Él bendice haciendo o obedeciendo la misión que nos ha mandado a Él. Pero la pregunta que por ahí debe salir, ¿cuáles son algunas actividades edificativas o edificantes de la iglesia o qué podemos hacer? Y Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47 nos muestra una lista extensiva, pero no difícil de cumplir, que para mí, para el ministerio de Fundación de Iglesia de Helping Hands, se ha formado como el fundamento de una iglesia saludable. Y obviamente en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, encontramos una iglesia que está comenzando, que es fructífera, y lo que hace es la enseñanza de la palabra de Dios, lo que hace es la comunión fraternal, lo que hace es celebrar la Santa Cena, orar, lo que hacen es recibir y distribuir fondos y obviamente adorar y alabar al Dios que los está bendiciendo. Esas son actividades prácticas que obviamente una iglesia saludable comienza y sigue haciendo. Qué lindo, ¿no? Ver una iglesia saludable. Déjame preguntarte, ¿no querés ser una iglesia saludable? Primero y principal, tenemos que obedecer a la misión que Dios nos ha dejado. Nuevamente, déjame preguntarte, ¿estás cumpliendo la misión que Jesús te mandó? Es indispensable para que tu iglesia sea una iglesia saludable y que no solamente eso, sino que sea una iglesia que se multiplica. Déjame terminar de esta forma. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y sabes que me encanta este versículo porque primero y principal nos dice que nosotros somos embajadores. El embajador es aquella persona que es de un lugar, pero que va a otro a representar ese lugar o el lugar de origen de esa persona. Eso quiere decir que vos y yo no somos de acá, somos de otro lugar, pero que estamos acá para representar a Cristo Jesús. Obviamente sabemos que nosotros somos eternales juntamente con Cristo Jesús, pero hoy en día estamos acá porque tenemos una misión, porque tenés una misión que cumplir y esa misión obviamente es hacer discípulos. Por eso la Biblia así nos llama que somos embajadores. Pero me encanta este versículo, ¿sabes por qué? Porque termina diciendo reconciliaos con Dios. Y fíjate que dice que en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ¿sabes qué? Por ahí los puntos que vimos hoy te hicieron mover el corazón. Y la verdad no fue mi intención hacerte sentir mal si te sentís mal, porque por ahí no estás cumpliendo la misión. Todo lo contrario. Y tomo las palabras de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en un Dios de segundas oportunidades. Y si vos estás acá escuchando este mensaje hoy, es porque Dios quiere que escuches cuál es la misión de la iglesia, cuál es la misión que Él tiene para vos y que hoy podés empezar a cumplirla si no lo has estado haciendo. Si lo has estado haciendo, amén, seguí para adelante. Pero déjame decirte que la misión, la única cosa que Jesús ha dejado para que vos y yo hagamos es hacer discípulos. Hoy tenés que empezar a cumplir y a obedecer la misión que tu Señor ha dejado para vos. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no merecemos ser embajadores de ese precioso regalo que tú has dejado, que es la salvación. Pero te damos gracias porque en tu gracia nos permite serlo. Ayúdanos a cumplir la misión que tú has dejado para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. No te olvides de visitarnos en nuestra página web www.iglesiacristianamisionera.org. Allí podrás conocer mucho más de la Iglesia Cristiana Misionera y cómo poder ser parte de lo que Dios está haciendo en Salta y en Argentina. Que Dios te bendiga.